Sí, probando. 1, 2, 3, sonido, sí. Dios le bendiga a todos, mis hermanos, qué bueno poderles ver. Me toca a mí predicar hoy como acaban de ver. Miren, pensaba ahorita acerca de algunos cantos que por lo general cantamos aquí en la iglesia. Y hay uno que dice: eres Jesús, cuánto amor hay en ti, eres tan bueno y tan dulce, Señor. Hay otro que cantamos un poquito menos, pero que dice: mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno para mí. Y eso es todo lo que dice: mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno para mí. Y yo no sé si a usted se le ocurrirá alguna otra canción que hable de lo bueno y de la bondad de Dios para su vida. Si yo le preguntara en esta mañana: ¿Dios es bueno?, usted diría sí. Seguramente todos me dirán sí. Y si yo le preguntara: ¿y por qué Dios es bueno?, entonces uno seguramente hará un ejercicio de memoria y empezará a pensar que Dios es bueno por todo lo que nos ha dado, por el vestido, por la salud, por la lluvia, por el poder levantarnos en este día, y así cada uno pudiera ir añadiendo cosas, y creo que no terminaríamos nunca de decir por qué Dios es bueno. Pero también quisiera preguntarles si alguna vez usted ha dudado de que Dios sea bueno. ¿Alguna vez usted ha dudado de que Dios sea bueno? Quizás uno pensaría eso y uno se diría a uno mismo: pero qué tontería estás pensando, ¿por qué rayos estás pensando que te hace cuestionarte sobre la bondad de Dios? Quiero que abramos nuestras Biblias rápidamente en Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15, y a través de algunos versos de Primera de Crónicas 15 y Primera de Crónicas 16, quiero hacer una introducción, un preámbulo al personaje que hemos de hablar hoy, y quiero hablar de un hombre llamado Asaf, A-S-A-F, Asaf. Yo no sé si usted lo ha escuchado, si sabrá quién es Asaf, si no sabrá quién es Asaf, pero sinceramente es un personaje que en lo particular me encanta, me gusta. Primera de Crónicas 15. El rey David ya gobernaba en Jerusalén, y cuenta la historia bíblica que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, había estado 20 años secuestrada fuera del pueblo de Israel. Y dice el versículo 1: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y al final dice: y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda, puso telas, ¿sí? No había tiempo para construir un templo, no había tiempo para construir una edificación, y puso allí telas. En Primera de Crónicas 15, 16 y 17, y después leo el 19, dice: David, haciendo los preparativos para traer el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, hace los preparativos y dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música,
con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hernán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Ahí tienen algunos nombres para que lo mediten, ya yo se los estoy proponiendo a Gaby, pero lo importante de allí es que David buscó a alguien, a levitas, de los levitas, para que escogieran cantores, gente que con instrumento y con címbalos estuvieran alrededor del arca. Y entre ellos escogieron ¿a quién? A Asaf. Versículo 19. Así Hernán, Asaf y Etán, los tres que habían escogido, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Me imagino a Asaf con sus platillos ahí, los sonaba. Santiago sería contento con eso y sonaba ¡pam! Y me imagino que iba pasando el arca y Asaf con alegría sonaba sus platillos ¡pam! Y sonaba los platillos, ¿sí? Capítulo 16, versículo 1 dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Versículos 4 y 5 de Primera de Crónicas 16. Dice que David puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Versículo 5, ¿quién era el primero? Asaf. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliac, Benaía, Obegedón y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpa. Pero Asaf sonaba sus platillos allí con címbalos, ¿sí? Asaf siempre el primero delante de la tienda, del arca del pacto, con sus platillos. ¿Encargado de qué cosa? Arriba lo decía, de recordar, confesar y loar al Dios de Israel, ¿sí? Versículo 7. Traen el arca a Jerusalén, ya está en la tienda, y David necesita a alguien que cante un salmo. Y dice, no lo voy a leer, pero dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y varias versiones concuerdan en que David quería entonar un salmo, quería entonar una canción, y es como cuando el pastor aquí le echa el carro allá a uno: vamos a cantar un corito, y saca tal cosa y llama, ayúdame Grace, ayúdame Yeleni, y yo me lo imagino allá a David, bueno, ahora yo quiero cantar este salmo, ayúdame Asaf. Y Asaf, yo me lo imagino con sus platillos, cantando allí, y un hermoso salmo que usted puede leer en su casa por cuestiones de tiempo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Hermoso salmo que usted puede leer. Primero de Crónicas 16:37. David dejó a Asaf delante del arca. Dice, cuando terminaron de cantar aquel salmo, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Era el encargado de la adoración, de guiar la adoración delante del arca que estaba en aquella tienda improvisada que se había puesto.
El arca que estuvo 20 años fuera de Israel había sido traída y colocada en una tienda, y Asaf, ¡pam!, con sus platillos de címbalo guiaba la adoración, cantaba salmos allí. Segundo de Crónicas 5. Muere el rey David y su hijo Salomón construye el templo. Ya no era aquella carpa de tiendas improvisada, ahora era un templo extremadamente lujoso. Y en Segunda de Crónicas 5, del 11 al 13, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hernán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, ¡pam!, y con salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. El 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Asaf significa uno que reúne, uno que congrega. Y era, como vimos aquí, un especialista en la adoración, en los cánticos, en la alabanza al Señor. Pero en algún momento de su vida se cuestionó si Dios era bueno. Uno vería a Asaf y uno diría: qué tremendo hombre, qué maravilla de hombre. Me hubiera gustado conocerlo, ¿saben? Espero conocerlo allá arriba. Y le dice: Asaf, un día prediqué de ti allá abajo. Un hombre que uno lo ve aquí y lo ve maravilloso, como todos los personajes de la Biblia que uno ve. Y me encanta el Salmo 73 que leíamos el final, pero vamos a ir allá y vamos a estudiar un poquito este Salmo número 73. Varios salmos de la Biblia fueron escritos por Asaf. Uno de ellos, este salmo. Y dice: el destino de los malos. Comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Leo hasta allí un segundo. Aquel maravilloso adorador que con sus platillos, ¡pam!, guiaba la adoración, que estaba siempre continuamente delante del arca, un momento llega y dice: a la conclusión a la que yo he llegado, es el versículo 1, debería estar al final del Salmo y decir: bueno, la conclusión de todo el proceso por el que yo pasé es que ciertamente Dios es bueno. Y Dios es bueno para con los limpios de corazón. Pero entonces empieza a narrar su situación y gloria a Dios por aquellos hombres
que uno los ve grandes adoradores, grandes hombres de Dios, pero que puedes ver aquí en la Biblia que pasaron por momentos de duda, por momentos de dificultad, por momentos de turbulencia. Quiero hablar esta mañana de cuando una verdad es cuestionada. La duda es un camino que debe ser transitado cuando no comprendemos el obrar de Dios en medio de nuestras circunstancias, cuando nuestra fe es probada. Yo no sé si usted en algún momento ha pasado alguna situación donde usted diga, yo no entiendo esto. Y lo único que te queda es simplemente confiar. Pero Asaf detalla y abre un poquito allí su corazón y dice, mira, yo dudé de la bondad de Dios. Y me parece maravilloso pensar que un hombre que estaba con sus platillos allí delante de la adoración a Dios, en algún momento dice, mis pies casi resbalan viendo la prosperidad de los impíos. Verso 2 del Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo inició aquella duda? Cuando empezó a ver la prosperidad de los impíos, de los arrogantes. Charles Spurgeon decía, es algo doloroso que un hijo de Dios confiese que tuvo envidia, pero lo peor es decir que tuvo envidia de los arrogantes. Es algo doloroso para un hijo de Dios decir, yo tuve envidia, pero tuve envidia de aquellos que hacen lo malo, de aquellos que actúan mal. Eso le pasó a Asaf. ¿Y por qué le pasó? Porque empezó, me imagino que sonando sus platillos, empezó a ver la prosperidad de los otros. ¿Qué veía? Veía cómo ellos prosperaban, veía sus estilos de vida y veía su condición actual. Ya vamos a desglosar esto, pero cuando leía esto decía, viendo la prosperidad de los impíos, de manera inmediata me recordaba aquel episodio cuando Jesús camina sobre las aguas y los discípulos se asustan en una barca y entonces Jesús le dice, no tengan miedo, yo soy. Y entonces sale Simón y dice, Simón Pedro, bueno, pero si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Y se baja ahí de su lanchita y entonces empieza a caminar sobre las aguas, pero dice que cuando vio la tempestad y el agua comenzó a hundirse y no le quedó otra que decir, Señor, sálvame. De manera inmediata también pensé en aquel texto que está en Hebreos 12, 1 y 2. Lo sabrán algunos, donde habla de que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La pregunta de repente se cae por sí sola: ¿qué estás mirando tú? De repente estás mirando lo que te falta, tu problema, tu situación actual. ¿Qué estás mirando tú? Porque cuando empiezas a mirar otra cosa que no sea la bondad de Dios, empiezas a cuestionarla. El ver a los hombres y no a Dios permitió tres cosas en Asaf. La primera es sacar conclusiones erradas, conclusiones que no eran verdad. Mira lo que Asaf, sonando sus platillos, ¡pam!, y viendo allá como que la prosperidad de aquellos que actuaban mal, mira lo que concluyó. Versos del 4 al 12. Leo desde el 3. Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Ellos no se preocupan por su muerte, porque su vigor está entero. Tienen salud, tienen bienestar, les va muy bien. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan con gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Asaf veía la prosperidad de los impíos, cómo prosperaban, cómo les iba bien. Mira, ellos roban, actúan mal, y yo aquí como un gafo, ¡pam!, sonando mis platillos, pasando trabajo, y ellos allá les va muy bien. Veía su estilo de vida. Qué terrible que un cristiano esté viendo el estilo de vida de nosotros, no para agradecer a Dios de dónde te ha sacado, sino para envidiar dónde quisieras estar. Eso hizo Asaf. Y dice: mira, ellos no pasan trabajos, a ellos les van bien, su salud y su vigor está entero. Mira qué bien les va. Mira cómo acumulan riquezas. Tuvo envidia de cómo prosperaban. Tuvo envidia de su estilo de vida. Tuvo envidia de su condición actual. Pero saben, esto es mentira, eso no es cierto. La verdad es que todos en la vida pasamos problemas. El que Asaf estuviera viendo la condición de otros le hizo sacar conclusiones erradas. La realidad es que todos pasamos por momentos de dolor. La realidad es que todos pasamos por luto, todos pasamos por situaciones dolorosas, por enfermedades, por momentos de escasez. Pero Asaf de repente solo veía el momento actual. Y me imagino
un hombre viendo y deseando. ¿Y saben a qué me acuerdan? Al hijo pródigo, dentro de la casa de su padre, con la mirada puesta en aquella provincia lejana. Y de repente allá había riquezas, allá había alcohol, allá había fiestas, allá había engaño, había una vida libertina, había mentiras. Pero no se daba cuenta Asaf, y de repente pudiera ser que cada uno de nosotros no nos demos cuenta. La infelicidad, la soledad, el fin de todas aquellas cosas. La tristeza, la destrucción que hay detrás de todas aquellas cosas. Proverbios dice, ¿para quién es el ay y el dolor de cabeza y los problemas? No es para que el que se deleite en el vino, y habla del alcoholismo. ¿Para quién es la tristeza, la soledad de verse solo, de una familia destruida? Porque de repente Asaf ve el momento de alegría, del que está en la fiesta, del que se está cayendo a palo, y no te das cuenta que detrás de eso solo está siendo esclavo del pecado, y detrás de eso hay una destrucción, hay tristeza, hay soledad y fracaso. Y de eso lo había sacado Dios. Y Asaf más adelante dice, tan tonto era yo que no me daba cuenta de eso. ¿Qué haces tú viendo la prosperidad de los impíos? ¿No te das cuenta todo lo bueno que Dios ha sido contigo? Es la conclusión de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Sacó conclusiones erradas, pero el ver la prosperidad de aquellos que actuaban mal también produjo en él deseos equivocados. ¿Qué deseos produjo? Vamos a leer del 13 al 15. Mira lo terrible que Asaf, el adorador, aquel brillante hombre que sonaba sus címbalos, viene y expresa aquí. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. No solo le hizo sacar conclusiones equivocadas pensando que a aquellos que actúan mal les va bien, es mentira. A todos hemos pasado por momentos de dolor. A todos en la vida nos va bien y nos va mal. Pero además de eso, no solo sacó conclusiones equivocadas, sino tuvo deseos equivocados. Entonces empezó Asaf a decir, en vano he limpiado mi corazón, en vano he servido a Dios, en vano he guardado mi alma, en vano he actuado mal, en vano estoy tocando estos címbalos. Y lo más terrible es que hasta por su mente y su cabeza pasó el actuar como ellos y el hablar como ellos. ¿No pasará esto por tu cabeza en algún momento? Primera de Juan 2, 15 al 17, mira lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Juan estuviera ya en el tiempo de Asaf, le estuviera jalando las orejas y diciéndole: Asaf, ¿qué estás haciendo amando al mundo? No ames al mundo. Y de repente Asaf se encontró allí sirviendo a Dios delante del arca, pero viendo la prosperidad de aquellos, con conclusiones erradas, con deseos equivocados. Gracias a Dios, Asaf recapacita, pero lo tercero que le hubiera sucedido a él, de haber seguido por ese camino, es un final no deseado. ¿Se acuerdan lo de la mayordomía? Dios es dueño de todo, nosotros sus administradores, pero por ser administradores de Dios hemos de rendir cuenta. Saben, tanto buenos como malos han de rendir cuenta a Dios. Y aquellos que actúan mal, ha de esperarles un final equivocado. Aquellos que no esperan en Dios, aquellos que no han puesto su confianza en Dios, les espera un final no deseado. Versículos 18 al 20, versículo 27, dice: ciertamente, leo desde el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál era el fin de ellos? Que les iba bien, que no tenían congojas, que no tenían problemas, que en vano yo he lavado mi corazón y mejor me es actuar como ellos. Mira el fin de ellos que pudo comprender a Asaf. Ciertamente los has puesto en deslizadero. Y es interesante ver que Asaf define que ellos, los malos, los que no tienen su confianza en Dios, están en un deslizadero, porque si te das cuenta en el verso 2 dice: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. ¿Y por qué iban a deslizar tus pies? Porque me estaba fijando mi vida en alguien que estaba en un deslizadero. En asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es como que está diciendo: hagan ahorita que Dios está dormido, pero cuando Dios despierte y tengan que rendir cuenta aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tendrás un final no deseado. No lo busco por cuestiones de tiempo, pero en Mateo 7, 13 y 14, allá Jesús habla de entrar por la puerta estrecha y dice: porque angosta es la puerta y angosto es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que transitan por él. Ustedes me entendieron, ancho. Voy de nuevo, ¿sí? Entrar por la puerta estrecha, angosta, porque ancho es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que caminan por él. Mi querido joven, mi querido amigo, ojalá que tú no andes por aquel camino ancho. Y si estás en el camino angosto como Asaf, deja de mirar el camino ancho. No es cierto que los que andan sin Dios les va bien.
la conclusión que llega Asaf: ciertamente es bueno Dios para con los puros de corazón. Asaf enfrentaba una verdad que estaba en duda, y en este caso era la bondad de Dios. Y el ver cómo aquellos prosperaban, cómo aquellos vivían y cómo aquellos estaban, y el compararse con él, le hizo sacar entonces conclusiones erradas, deseos equivocados, y gracias a Dios que le capacitó, porque si no hubiera llegado a un final no deseado. ¿Qué debió hacer Asaf entonces cuando su vida fue cuestionada y entró en dudas? Lo primero que tuvo que hacer fue permanecer. Verso 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Da la idea, mis queridos, de que por un momento me imagino el obrar del Espíritu de Dios, y de Dios en su bondad y en su misericordia le hizo quitar la mirada de los hombres y le hizo poner nuevamente su mirada en Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando hayan dudas en tu vida, cuando hayan problemas en tu vida, no dejes de congregarte. No dejes de servir. No dejes de refugiarte en Dios. Ante una verdad cuestionada en tu vida, ante la duda, sea la causa que fuera, debes permanecer. No dejes de congregarte, no dejes de servir, no dejes de refugiarte en Dios. ¿Cómo puedo refugiarme en Dios? Congregándote, sirviendo, leyendo su palabra y orando. Pablo diría: poneos la armadura de Dios, ¿sí?, para que seamos fortalecidos. Porque cuando quitamos la mirada y la ponemos en los hombres, dejamos de ver la bondad de Dios, dejamos de ver su misericordia, dejamos de ver todo lo que Él ha hecho por tu vida. Detente un momento y hazte la pregunta que hacíamos al principio: ¿por qué Dios es bueno? Y te van a sobrar razones, te van a sobrar motivos. No te alcanzaría la vida. Ante una verdad cuestionada necesitas tener respuestas adecuadas y en lugares adecuados. El hijo pródigo no iba a encontrar respuestas adecuadas en aquella provincia lejana, donde vivió perdidamente y malgastó todo su dinero. Asaf pudo encontrar respuesta, pudo encontrar apoyo en la comunión de sus hermanos, en Dios. Y es que fíjate el verso 1, donde dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? Para con los limpios de corazón. Y es que de repente me imagino que ya no veía cómo Dios cómo le iba bien
a aquellos que actuaban mal, sino empezó a ver de repente cómo Dios bendecía a los limpios de corazón. No es cierto, mis queridos, conclusiones erradas, que por servir a Dios siempre te ha de ir mal. Encontró el apoyo de sus hermanos, empezó a ver cómo Dios bendecía a los limpios de corazón. Pero también en el verso 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, estoy pasando por X problema, no lo sé, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf decidió permanecer, quitar su mirada de aquellos que actuaban mal y poner su refugio y su confianza en Dios. El permanecer en Dios y el buscar las respuestas correctas en los lugares correctos te va a permitir obtener conclusiones correctas. ¿A qué conclusión llegó Asaf? Verso 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y me encanta cuando escribe en cuanto a mí, porque si te das cuenta el verso 2 dice: en cuanto a mí, casi deslizan mis pies, viendo la prosperidad de los malos. Pero a la conclusión que llega cuando logra entrar al santuario de Dios, cuando logra en compañía de los hermanos refugiarse en Dios, dice: ahora en cuanto a mí, ahora comprendo que el acercarme a Dios es el bien. Y dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Pareciera a veces que los preceptos que Dios pone en la vida son para frustrarnos y para que, no sé, Dios, como tu profesor de matemática, se goce y se deleite en hacerte la vida de cuadritos. Eso sucede cuando ves la prosperidad de los malos. ¿Sabes? Yo crecí en la iglesia y los lunes cuando llegaba a la universidad, al colegio, me tocaba escuchar cómo hacían y deshacían los compañeros. El fin de semana me caía curda todo el día, me emborraché y no sabía nada de mí. Otro se fue para la playa y gozó y disfrutó. Otro se fue y de repente me identifico con Asaf, viendo la prosperidad de aquellos y yo quizás con el címbalo, ¡pah! Verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, dice Asaf. Ay, pero qué burro era yo, dice Asaf. Qué torpe era yo, no lo entendía. ¿Qué no entendías, Asaf? No entendía el fin de ellos, pero tampoco entendía que el acercarme a Dios es el bien. No hay para mí bien fuera de ti, dice Asaf. No hay para mí bien fuera de Dios. Mi querido joven, mi querido amigo, mi querido hermano, no hay para ti bien fuera de Dios.
En un mundo que te invita a fiestas, a tu libertinaje sexual, a no negarle nada a tu cuerpo, a tus pasiones, a hacer lo que te venga en gana, Dios te dice, no hay para ti bien fuera de Dios, no lo hay. Y Asaf tuvo que llegar a esa conclusión. Casi deslizaron sus pies. Ojalá que nuestros pies nos deslicen. Porque estamos hablando de un cristiano, de un adorador que tenía envidia de los pecadores. Sin duda, en algún momento tuvo que haber una interrupción en su verdadera relación con Dios. Conclusiones correctas. Puso en el Señor su esperanza. Conclusiones correctas. Entendió que el acercarse a Dios era el bien. Conclusiones correctas, y con esto termino. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios. Ciertamente es bueno Dios, mis hermanos, para con los limpios de corazón. Dios es bueno. No deslices, no dejes que tus pies deslicen viendo la prosperidad de los malos. Dios es bueno. Detente un momento y quita la mirada de aquellos y mira todo lo que Dios te ha dado. Humberto llora por su esposa en cama, ¿verdad? Te aseguro que si no tuvieras a Dios en tu vida, no tuvieras esposa, ni tuvieras hijos, ni tuvieras a nadie. Reinaldo, no sé, llorará por el carro, hermano. Bueno, por algo ahí llorará, pero si no tuvieras a Dios en tu vida, no tuvieras a tu esposa, no tuvieras familia, no tuvieras nada. Lo mismo Goyo, Rosa, ¿no es acaso Dios bueno para con ustedes? Es como para decirle a Asaf, qué tonto es, de verdad que eras como una bestia, Asaf, dudando de la bondad de Dios. Qué burro. No oses dudar de la bondad de Dios, mirando la prosperidad de los malos. Cuidado. Voltéate y adora, como hizo Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Alguien decía, los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. El acostarte a dormir sabiendo que tus pecados te son perdonados, que tienes la eternidad segura en Cristo, eso no tiene precio. Cuidado, deslizan tus pies. Necesitas buscar respuestas adecuadas en lugares adecuados que te den conclusiones adecuadas. ¿Qué conclusiones? Ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios contigo, conmigo, con nosotros, con los que le reconocemos como Señor y Salvador. Dios es bueno, mis queridos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en la Biblia podemos encontrar personajes brillantes como Asaf,